Vamos a intentar definir esta palabra. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué significa Pérgamo? Bueno, Pérgamo significa elevación y matrimonio. Matrimonio y elevación. Pérgamo era una ciudad que estaba ubicada a 30 kilómetros del mar Egeo, en la actual Turquía. Hoy en día hay una ciudad en las ruinas de la parte baja de Pérgamo que se llama Pérgamo. Fue fundada por Pérgamos, de ahí el nombre Pérgamo. Pasó por mano de Creso, rey de Lidia, y por Ciro II de Persia. Cuando estuvo dominada por Roma, era la capital de la provincia de Asia Menor. Esto hacía que Pérgamo era una ciudad populosa, una ciudad importante, una ciudad muy grande. Tenía la segunda biblioteca más importante del mundo conocido, con más de 200.000 libros escritos en pergamino, que era un material que solamente se producía en esa tierra. Como era la ciudad con la segunda biblioteca más grande del mundo conocido, esto nos dice que Pérgamo era una ciudad inteligente, una ciudad también al estar cerca del mar Egeo, era una ciudad cosmopolita, donde todo iba para allí porque era un lugar marítimo donde había puertos. Y es a esta iglesia a la que el Señor escribe lo que vamos a leer. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, Apocalipsis 2:12, dice así la palabra profética más segura. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé donde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. La iglesia dice amén. 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 Me gusta cómo empieza el Señor escribiendo a la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Saben? En todas las cartas de Apocalipsis que Dios pretende dar un mensaje a la iglesia, en todas, primero habla con el ángel de la iglesia. Primero habla con el pastor. En Apocalipsis, cuando Cristo quiere dar un mensaje a una iglesia, primero toma parte al pastor, lo reconviene, lo enseña, le instruye, para que el pastor, como representante de Dios, tenga total autoridad para dirigir a la iglesia por el mensaje que Cristo mismo le ha enseñado. Porque en Apocalipsis, en todas las iglesias, tanto los honores como los reproches, Dios se los transmite en primicia a los pastores. Y estos son los encargados de transportárselos a las iglesias. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios mismo ha impuesto. Y Él no se salta esa ley, que Él mismo la ha puesto. Dios ha establecido en su iglesia pastores para que estos la dirijan, la administren por el buen camino. Es una autoridad que Dios ha establecido, y aunque la ha establecido Él y tiene autoridad para quebrantar esta autoridad si le viniera en gana, no obstante no lo hace, porque es una autoridad que Él ha puesto y que Él mismo respeta. Si yo tuviera un problema con alguien, la gente no va a venir a hablar conmigo, va a ir a hablar con mi padre, porque mi padre es el mayor y es mi representante. De la misma manera, Cristo, cuando quiere dar este mensaje, no está hablando a la iglesia directamente. Pretende hablar primero al pastor, para que el pastor reconvenido por Cristo pueda transmitir el mensaje a la iglesia. ¿Y por qué es esto así? Bueno, porque el ángel es el representante de Dios en medio de la iglesia, y el ángel es el
representante de la iglesia en la misma presencia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice la palabra: apacienta la grey de Dios que está en ti, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que tienes a tu cuidado, sino siendo ejemplo. Entonces, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirás la corona incorruptible de gloria. De la misma manera, esto se lo dice el Señor, el Espíritu Santo a los pastores, pero también el Espíritu Santo escribe a la iglesia. Hebreos capítulo 13 dice: acordaos de los pastores que os hablan palabra de Dios. Considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a los pastores, sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas, dando cuentas por ellas. Procurad que lo hagan con alegría y no quejándose. Bien, últimamente tenemos dos extremos. Hay iglesias que tienen la figura del pastor como si de Dios mismo se tratase, sin cuestionar nada de lo que hace el pastor. Y eso tampoco es bíblico. El apóstol Pablo está predicando en Tesalónica y Berea, y dice la Biblia que mientras Pablo predicaba, los que le estaban escuchando estaban abriendo la escritura para ver si lo que Pablo decía era así. No podemos ser todavía tan inocentes, tan ignorantes, para creer que todo lo que hace un pastor viene de Dios. Porque un pastor también puede estar confundido. Yo puedo estar confundido. Cualquier siervo de Dios puede estar errado. No puedes vivir toda la vida confiando tu fe, confiando tu conducta, confiando tu confianza en lo que un pastor puede hacer por ti. ¿Sabes? Eso es ser infantil espiritualmente hablando. Yo no puedo decidir que voy a creer lo que el pastor me va a enseñar. Yo mismo tengo que escudriñar la palabra de Dios. Yo mismo tengo que tener mi propia intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Vivir sin leer te obliga a creer en lo que te cuenten. Si yo no leo la palabra, si yo no la estudio, si yo no la escudriño, si yo no hago de ella un trabajo de campo, estoy obligado a creer lo que me prediquen. Decía el Julio que si yo soy capaz de cambiar la Biblia, también soy capaz de cambiarle el Dios al pueblo. Y es una gran realidad. Durante años cualquiera puede subir por aquí y predicar un mensaje, y como no lo contrasto, como no me informo, como no lo comparo con la palabra de Dios, pues creo que adelante, bien, cuela, parece que está bien, pero no es así. Yo tengo que meditar en la palabra de Dios, yo tengo que escudriñarla, yo tengo capacidad de juicio, capacidad de decisión. Dios me ha dado espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. No se lo ha dado Dios a los pastores, no se lo ha dado Dios a los ministerios, se lo ha dado a todos sus hijos, a todas sus hijas. Nosotros tenemos la unción del Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, y Él nos enseña todas las cosas, nos conduce hacia toda la verdad. Como pueblo de Dios tenemos que tener esta osadía. ¿Osadía de qué? De juzgar todo, de filtrar todo por la palabra de Dios. No creer cualquier cosa, no confiarnos en cualquiera, no, sino tener propio juicio y criterio. Pero ahora bien, hay otra gente que tampoco se somete a la gente. Son extremos diferentes, gente que, chacho, pero decirme algo, lo estoy haciendo bien. Pastor, lo que tú digas. No, pero claro, a lo mejor uno está confundido. ¿Cómo te vamos a decir? Es un pastor nunca está confundido. Es un mal extremo. Pero lo otro casi es peor. Todo lo que hace este pastor, todo lo que administra, todo lo que dice, todo lo que predica, todo lo que hace está confundido. No está bien, está errado. Si yo fuera, lo haría mejor. Si yo estuviera, estaría bien. Si yo tal, lo haría mejor. ¿Sabes que eso tampoco es bueno? Porque tú como hombre y mujer de Dios, dice Jesús, que cuando vas a dar a un hombre, le dice: mira, yo soy hombre bajo autoridad, pero también tengo autoridad sobre otros. Este es el orden de Dios, que yo estoy bajo autoridad, pero también tengo a gente que está bajo mi propia autoridad. Y nosotros como siervos, como discípulos de Cristo, tenemos que vivir bajo la autoridad de nuestros pastores. Como dice el texto, sujetarnos a ellos, procurar que nos sirvan con alegría y no quejándose. Porque cuando un pastor no tiene respuesta del pueblo, sirve, pero quejándose. Porque la desobediencia de la iglesia hace fracasar y frustrar su propia vida, le hace ir más lento, no permite trabajar, porque el pastor va un paso, pero la iglesia va otro. Y es verdad que el pastor tiene que ir al paso de las ovejas más lentas, de las perniquebradas, de las heridas. Claro que sí, por eso un pastor nunca se va a quejar, porque Dios ha derramado amor en su corazón para estar al lado de la oveja
oveja herida, pero no para estar al lado de la oveja rebelde, de la oveja obstinada, de la oveja que no quiere someterse a nada y a nadie. Sobre ellos, o sea, van a servir pastoreando la iglesia, pero lo van a hacer quejándose por culpa de que yo, como mala oveja, le estoy dando un dolor de cabeza al ángel que Dios ha establecido en la iglesia. Pero entonces, ¿cuál es el equilibrio? Ni este, pero ¿cuál es el equilibrio? Lo acabamos de ver. Acordaos de los pastores que os hablan palabra de Dios. Considerad el resultado de su conducta. Imitad su fe. Obedecedlos. Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque velan por vuestras almas, dando cuentas para ellas. Y procurad que lo hagan con alegría y no quejándose. Qué bueno. Y te escribe al ángel de la iglesia, ¿vale? ¿Y qué le escribo? Dile, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Meditaba y decía, ¿pero qué significa la espada aguda de doble filo? Sé que es la espada que utiliza el sacerdote para el sacrificio. ¿Pero qué tiene que ver la espada aguda de doble filo? Y es que en Pérgamo, las autoridades civiles, los policías, tenían 2 clases. En Pérgamo los policías estaban divididos entre los que llevaban espada y los que no la llevaban. No lo digo yo, ven conmigo al libro de Romanos 13:4, dice Pablo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Claro, los policías de aquel tiempo no llevaban pistolas, pero unos iban sin espada y otros iban con espada. Pérgamo es una ciudad idólatra, una ciudad que persigue a la iglesia de Dios. Y han levantado una ley en medio del pueblo. La ley es, cualquiera que vea a un cristiano hay que darle muerte, porque están enseñando que hay un nuevo Dios, hay un nuevo rey al que adorar. ¿Sabes? Pérgamo no tenía problema con que Jesús fuera un nuevo Dios, un nuevo rey. No tenía problema. Era una ciudad politeísta. Tenían muchos dioses. Adoraban a muchos dioses. Dios del sol, Dios del agua, Dios de los mozos, Dios de las mozas, Dios de las casadas, Dios de los casados, Dios del trabajo, Dios del campo. Tenían muchos dioses, así como lo estoy diciendo. Que Jesús fuese uno más no era un problema. La culpa y el problema era cuando la iglesia predicaba que Jesús era el único Dios. Jesús era el único rey. Que Él no compartía altar ni sacrificio con nadie. Que Él era el único Dios, el único rey, el único verdadero. Y que todos los demás eran mentiras, eran falsos, no estaban en la verdad. Claro, ellos vieron este mensaje de la iglesia y tuvieron que contraatacar. Y decían, cualquiera que pilla a un cristiano, que lo dé muerte. Claro, el Hijo de Dios, cuando veía a un policía que no llevaba espada, decía, bueno, aunque me quiera hacer daño, me valen las piernas, salgo corriendo y ya está. Pero cuando veían a un policía que llevaba espada, literalmente temblaban de miedo, porque sabían que tenía autoridad para quitarles la vida. Pero ante esta amenaza para su iglesia, dice el Señor, escribe a mi iglesia, ángel mío, pastor, dile a mi pueblo que yo soy el que tiene la espada aguda de doble filo. Y así como mi pueblo tiene miedo a encontrarse con un policía que lleve espada para quitarle la vida, dile que yo soy el policía del universo y que yo sí que llevo espada. Y el que se mete con mi pueblo se está metiendo conmigo. Le dice el Señor a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le hubiera dicho, pero Señor, ¿quién te está persiguiendo a ti? Si tú estás a la diestra del Padre, adorado por los ángeles, tenido por Satanás, pero tu iglesia en la tierra está siendo herida, perseguida, les está dando muerte, a ti nadie te está persiguiendo. Y Jesús no hubiera podido contestar, no, yo soy la cabeza, pero ellos son mi cuerpo, yo soy el maestro, pero ellos son mis discípulos. Lo que me une a mi iglesia es una unión vital, viva, real, orgánica, es mi sangre, y quien se mete con ellos se está metiendo conmigo. Cuando vayan a la iglesia me están dañando a mí. Cuando uno de mis hijos llora, yo estoy llorando. Quien se mete con ellos se está metiendo conmigo. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Isaías 54 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Porque nadie que haga un plan contra ti lo hará de parte de Dios. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Impresionante.
espada aguda de dos filos. ¿Sabes lo que significa? Es una espada, yo decía siempre así, una espada que tiene dos cuchillos, uno arriba, otro abajo. Porque la palabra de Dios tiene un doble significado. La palabra de Dios bendice y la palabra de Dios maldice. La palabra de Dios salva y la palabra de Dios condena. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios reprueba. Le dice Simeón a María: María, este está puesto para levantamiento y caída de muchos en Israel. Para caída y levantamiento depende de lo que el hombre haga. Si el hombre se arrepienta, será levantado espiritualmente, pero si el hombre se rebela, caerá. Dice: esta es la piedra que desecharon los edificadores. Sobre quien ella cayere lo destrozará, pero si cae sobre alguno, lo desmenuzará para volverlo a renovar. Esta es la palabra de Dios. Porque eres responsable con lo que de Dios estás recibiendo. Lo que has escuchado, visto y oído de Dios te compromete a responder. Y no te va a juzgar Dios por lo mucho o poco que hayas pecado, sino por la mucha luz que tuviste del Evangelio y no quisiste ver. Dice Dios: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Besaida! ¡Ay de ti, Capernaúm! Porque si en Tiro y en Sidón, o en la misma Sodoma, se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo les hubiera faltado que en polvo y en ceniza, vestidos de luto, se hubieran arrepentido de sus pecados y hubieran pedido perdón. Y ahora Dios corre el velo de la eternidad y nos enseña que en el día del juicio habrá distintos grados de dolor, distintos tipos de castigo. Dice: por lo cual será más tolerable el castigo para ellas que para vosotras. Pero vamos a ver, si en Tiro y en Sidón son ciudades filisteas conocidas por su pecado, si en Sodoma es una ciudad detestable, la cual tú destruiste con fuego y azufre traído del cielo, y las otras son ciudades buenas, ciudades que han escuchado tu mensaje, ya, pero es que las otras ciudades habían pecado mucho más, habían hecho cosas nauseabundas, cosas que no eran buenas de la vida, pero no tuvieron tanta luz, no tuvieron tanta oportunidad, nunca escucharon hablar de mí, y sin embargo las castigué. Pero vosotras, que me habéis visto a mí sanar enfermos, realizar milagros, predicar la palabra de Dios con poder, liberar endemoniados por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, y aún así no me habéis querido obedecer. Es verdad, parece ser que habéis pecado menos, porque no habéis matado a nadie, pero es que me habéis visto a mí, a Dios hecho carne, ministrando, y aún así no habéis querido arrepentiros de obedecer. Tenéis mayor comparación, porque la habéis visto actuar en vivo y en directo y no habéis querido obedecer. Háblame de una persona, de una casa, de una familia que ha visto a Dios obrar en poder y en milagros y no está arrepentida. Y te diré de una casa y de una familia que Dios los enjuzgará más duramente, porque vieron actuar a Dios como nunca nadie lo había visto antes y sin embargo no doblegaron su vida a este mensaje. Vio Faraón 10 plagas traídas del cielo por Jehová. Vio Faraón a Jehová con mano fuerte y poderoso brazo levantado para libertar a su pueblo de Egipto. Vio la gloria de Dios y sin embargo no quiso arrepentirse. ¿Te das cuenta? No será juzgado por lo que hizo, no mató a nadie, pero vio a Dios cara a cara y sin embargo no quiso obedecer. Eso es mayor cosa. Le dice Moisés: cuando tú me digas te quito las plagas, oro ahora u oro mañana. Y le dice Moisés: ora mañana. Tienes la oportunidad de que ahora te quite las plagas. Tienes la oportunidad de que ahora estés a cuentas con Dios. Tienes la oportunidad ahora de arrepentirte y pedir perdón. Hazlo, porque no le estaba doliendo, le estaba dando cuenta. Para él no tenía importancia. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Escribe a la iglesia y dile: yo conozco tus obras. No hay nada más esperanzador y más tranquilizante para la vida de un cristiano que saber que estoy pasando por donde estoy pasando, me encuentre por donde me encuentre, viva en el momento en el que viva. Dios conoce mis obras. Dios conoce el momento en el que me encuentro.
Por lo que estoy pasando no está siendo desapercibido a los ojos de Dios. Qué bueno. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde marcharé de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi morada en el Seol, aún allí las tinieblas se vuelven luz, todo porque tú vienes a buscarme. Aleluya. No está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David decía, aunque afligido yo y necesitado, esta es mi gloria. Jehová pensará en mí. Y cuando piensa, piensa para bien. Dice Jeremías 29:11, dice Jehová, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que están esperando. La mente eterna de Dios se mantiene ocupada pensando en ti. Y lo hace para pensamientos de bien y no de mal. Y estés por donde estés, te encuentres como te encuentres, esta es tu gloria. Dios te está viendo, Dios está contigo y ante sus ojos no pasas desapercibido. Como dice Luis de Salamanca, piensa bien lo que estás pensando, porque Dios está pensando en ti. Dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué dice esto? Porque en aquel momento tenían un altar dedicado a Zeus. Era un trono. También tenían un templo a Esculapio, dios de la medicina. Pero dice, pero mi iglesia confía en mi nombre. La iglesia retenía, confiaba, se agarraba con fuerza al nombre de Jesús y no negaban su fe, su creencia, su confianza en Dios. Aunque estaban rodeados de inmoralidad, de pecado, aunque vivían en el mismo trono de Satanás, aunque había idolatría por doquier, ¿cómo se podían mantener en pie? Lo dice, porque se agarraban al nombre de Dios, se agarraban con fe, con confianza. A Dios, no queremos ser sacudidos de tu voluntad, no queremos movernos de tu propósito, queremos estar agarrados a ti. Escribía yo aquí, no cedían al trono de Satanás porque ellos ya habían elegido otro rey. No se dejaban dominar por el culto al emperador porque ya estaban casados en matrimonio con el amado, con el esposo, y tenían un amor sacrificante y demostrativo. Dice, habéis estado ahí, aun cuando a mi siervo Antipas lo habían dado muerte. Dios mío. Juan el apóstol había ordenado a Antipas como pastor de Pérgamo durante el reinado del emperador Domiciano. Cuando Antipas llega a Pérgamo, la encuentra sumida en idolatría y en pecado, pero bajo su pastoreo, yo no sé lo que hace, empieza a predicar, a sanar enfermos, lo empieza a utilizar el Espíritu Santo con poder y con gloria, de manera que la gente deja de hacer templecillos y deja de hacer esculturas para adorarlas. La gente que se dedicaba y era manufacturera a hacer estas cosas se quedan sin trabajo porque todo el pueblo se ha rendido al poder del Evangelio, porque toda la ciudad ya no quiere adorar a nadie más que no sea Jesucristo sentado en su trono. Pero esta gente se enfada, comienza a implorar al emperador que haga algo contra Antipas. Lo llama ante su presencia. Antipas entra delante de la presencia del emperador Domiciano y Domiciano le empieza a reconvenir y le dice, Antipas, deja de predicar a Cristo, deja de anunciar a Jesús, no digas que es el único Dios, no digas más que es el único Cristo, anima a tu iglesia a que adoren a nuestros dioses, porque si no te voy a quitar la vida. Antipas dice que era un hombre muy versado, un hombre muy inteligente y que empieza a decirle, por medio de toda la palabra de Dios, por medio de todos los escritos de la antigüedad, empieza a decirle a Domiciano que lo que él hace es una doctrina de demonios, que lo que él hace está prohibido por Dios y que lo que él hace está trayendo oscuridad sobre el pueblo. En ese momento le dice el emperador Domiciano a Antipas, Antipas, si no claudicas voy a tener que matarte. Y dice Antipas, lo que
usted quiera, Señor. Muy bien, pues ya que tú no quieres ofrecer sacrificios a mis dioses, tú serás un sacrificio para mi Dios. ¿Sabes lo que hizo? Tomó un toro ardiendo, metió dentro a Antipas y lo metió en fuego. Y le dijo, ya que tú no quieres ofrecer sacrificios a mis dioses, tu vida será un sacrificio para mi Dios. En ese momento la gente le dice a Antipas, el mundo está contra ti. Y dice él, entonces Antipas estará contra el mundo, porque no voy a negar mi fe, no voy a claudicar. Solo Cristo es el Señor, solo Cristo se merece la gloria, solo Jesús es todo Dios y todo hombre. Murió cantando y adorando al Señor, aún en medio del fuego. Y cuando muere, lo entierran, su sepultura se convierte en un lugar donde milagrosamente ocurrían prodigios, señales y milagros. Este es Antipas. Dice, ya sé que habéis abortado incluso cuando vuestro pastor es muerto. Dice, pero sin embargo tengo contra ti que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam y Balac. ¿Quiénes son estos? Son los que ponen tropiezo al avance de la obra, que los hay. Son los que ponen piedra de tropiezo a su desarrollo, a la expansión del Evangelio. Los que tienen mezcla y solución. Los que viven en un apartamiento sigiloso de la moralidad y un acercamiento al vicio. Los que tienen pérdida de pureza e integridad. Los que ofrecían sus comidas a los ídolos, ofrecida a los demonios. Le dice el Señor a la iglesia, deséchalos, porque os están perturbando. Y también tienes a los que están los nicolaitas. He estado estudiando y los nicolaitas son los que se ven superiores a todos. Los que se hacen su propio evangelio. Los que suman su costumbre a la palabra. Los que no se someten a nadie, porque están pervertidos, no tienen al Espíritu Santo. Y están perturbando el pueblo. La solución a todo esto es tan sencilla, es la de servir. Le dice el Señor a la iglesia, arrepiéntete. ¿Qué significa eso? Te doy la oportunidad que cambies. Cancela tus compromisos anteriores y ten unos nuevos. Actúa y desecha el mal, el pecado, la frialdad de la iglesia, porque si no lo haces tú, lo haré yo. Y pelearé contra ellos con mi propia palabra, con la espada de mi boca. Le dice, el que tiene oído, está diciendo, si oyes, tienes que obedecer. Esto es el mandamiento que le dice Dios a los hebreos. Shema, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra Shema significa oír con la intención de obedecer. ¿Cuántas veces oímos con la intención de debatir? ¿Cuántas veces escuchamos con la intención de saber más que el otro? ¿Cuántas veces escuchamos con la intención de tener un argumento para dañar a mi otro? Pero sin embargo, Dios nos dice, oye, con la intención de obedecer. Es oír, no para permitir que esta palabra se la aplique en otros. Quiero escuchar para aplicarme yo esta palabra. Quiero oír con la intención de obedecer. Oír con la intención de que esta palabra transforme mi vida. Y le dice, al que venciere, le daré que coma del maná escondido. La iglesia de Pérgamo estaba pasando hambre. Tenían una conciencia débil, era una iglesia joven. Y en las carnicerías todas las comidas estaban sacrificadas a los demonios. No habían llegado a la madurez de saber que un ídolo nada es en el mundo y que con la oración y la palabra todo es santificado. Como no habían llegado a esta madurez, cuando les vendían la comida que había sido ofrecida a los ídolos, tenían problemas de conciencia y no comían. Porque decían, ¿cómo vamos a comer de lo que ha sido presentado a los demonios? Y lo que no proviene de fe es pecado. Cuando dudes, no lo hagas. Tu conciencia te lo recrimina como pecado. Y esto es lo que hacía la iglesia. Como dudamos, no vamos a comer. Comían otros alimentos, pero claro, comida, lo que es carne no comían, porque era ofrecida a los demonios. Pasaban boca y tenían hambre. Pero para esta iglesia dice Dios, al que venciere, daré a comer del maná escondido que tengo reservado en el cielo. Y me decía Dios, que tiene reservado alimento espiritual
para aquellos que tienen paladares santos, justos y rectos, para aquellos que no han permitido y no han comido comida sacrificada a los demonios, para aquellos que no han comido cizaña. Dios tiene trigo limpio preparado en el reino de los cielos para ti. Para aquellos que se mantienen en pureza, en justicia y en santidad, tiene Dios alimento espiritual preparado para ti, que lo comerás si permaneces fiel. Amén. Dice: recibirás una piedrecita blanca, escrita en ella un nombre nuevo que ninguno conoce sino solo el que lo recibe. En Pérgamo había esta costumbre: cuando alguien hacía un banquete e invitaba a un amigo, tomaba una piedra pequeña lisa, y escribía los nombres, el del anfitrión de la fiesta y el del invitado. Como era una piedra pequeñita, la podía romper. Le daba su parte al invitado y otra parte se quedaba él. Cuando llegaba el invitado a la fiesta, traía su piedra con su nombre. Y ahora, ¿cómo sabían que esa piedra era verdad? Y que él no había puesto un nombre cualquiera en cualquier piedra para entonces meterse en la fiesta. Lo que hacía el anfitrión era tomar la parte de su piedra con la parte de piedra del invitado, y si casaban, entonces he invitado yo. Es verdad, no es mentira, puedes entrar. La piedra blanca está simbolizando el Urim y el Tumim, la respuesta positiva de Dios. Está diciendo: el que vence, le voy a dar una piedrecita blanca, una piedra de aceptación, una piedra de invitación, porque a mi casa tú no vienes por tus obras ni por tus méritos. A mi casa vienes porque yo te he invitado. Es un motivo de gracia, es un motivo de favor y de misericordia inmerecido. Cierra tus ojos un minuto, por favor, y pídele al Espíritu Santo que lleve esta palabra a tu mente, a tu corazón, que el Espíritu de Dios nos dé poder y capacitación para obedecer